La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. En este día, para el devocional, tenemos la palabra de Dios, mensaje de gracia, que encontramos en San Juan Evangelio, capítulo 1, 16 y 17, cuando dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y añade y dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Esto es el mensaje de gracias para este día y es para todo el mundo, de tal manera que no debe perderse nadie. Hay versiones, hay predicadores, pastores, que dicen que está la generación de la serpiente. Primero Caín, que era hijo de Adán y Eva, y luego Dios destruyó todos los antediluvianos y quedó Noé, el justo Noé, con sus hijos, 3 hijos, sus nueras y su mujer. Y dice ahora, porque Noé maldijo a Cam y entonces y a su nieto. No da cierto, es una mentira. Si es bien cierto que Noé maldijo al nieto de Cam, no obstante tenemos la repartición del mundo, los de Sem, los de Jafet y los de Cam. ¿Y qué son los de Cam? Prácticamente toda esa gente de África, que toda su vida eran siervos, esclavos, pero no para perdición de su alma, sino que era una maldición que posaba sobre sus vidas en este mundo, que por ende todos los que están sin Cristo están bajo maldición. Y solamente en Cristo Jesús tenemos redención, como dice Gálatas, en capítulo 3, versículo 13, que Él quitó la maldición y todos los que están en Cristo son benditos de Dios. Y quiero mirar San Juan capítulo 3, 14 al 16, cuando dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, ahí esa gente atrevida que distorsionan las escrituras, dice: no, eso, el mundo, ese mundo son los escogidos, los predestinados. Pero entonces, ¿qué clase de mundo me hablan? Distorsionando la palabra, mientras 2 Corintios dice que Jesús murió por toda la humanidad y que Dios ya no les tomó en cuenta sus pecados. Como dice Romanos capítulo 3, fueron aquellos desde Adán hasta Cristo, fueron sobreseídos, pasado por alto sus pecados, de tal manera, por lo tanto, que los niños son salvos por sí mismos, por su inocencia, y los grandes a partir de ese lugar deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Por lo tanto, de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él
cree, todo aquel, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso, entonces, eso significa fe y arrepentimiento, creyendo en el Evangelio de la Palabra de Dios y arrepentirse de haber vivido lejos de Dios y volverse a Dios. Como dice Romanos, en el capítulo 3, podemos leer versículo 24, cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Quiere decir que satisfacción. Cristo Jesús, al realizar el sacrificio en la cruz del Calvario, dejó satisfecho la demanda de la ley justa, buena y santa, que exigía Dios por medio de ella por haberlo transgredido, de tal manera que en el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero de ahí entonces el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, que en él tenemos misericordia por medio de la fe en su sangre derramada, para manifestar su justicia, que es Cristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto. Y añade versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, todo aquel que puede creer, al haber escuchado el Evangelio, la oferta de las buenas nuevas, y se arrepiente de sus pecados, como dice Hechos capítulo 17, 30, que ahora Dios pide que la humanidad se arrepienta de su mal camino y se dé vuelta hacia Dios. Y en segundo lugar, de ahí arranca la obediencia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40, una palabra muy interesante, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No olvidando, como dice Romanos capítulo 7, 14, que toda la humanidad está encerrada en el pozo negro, bajo maldición, en prisión del propio Satanás, donde Adán y Eva lo entregó. Y ahora necesitan ser redimidos. Pero estos todos en ese pozo negro del mundo, esclavos de sus hábitos y pecados, al oír el Evangelio y preguntar por Dios, entonces el Padre por el Espíritu Santo, como dice San Juan, capítulo 16 del 7 al 11, lo convence de pecado y lo muestra un juicio eterno contra su vida, pero una salida que es la justicia de Dios, que es Cristo. Entonces el Padre
lo envía y dice, esa es la justicia, Cristo pagó por ti, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Ahora, cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, estaba encarnado en un cuerpo antes de morir, los que le rodearon lo vieron. ¿Y cómo lo podemos ver nosotros? Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1 que aunque ahora no lo vemos, creemos y nos gozamos en él. Es por fe, lo vemos por fe. Al oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Y el versículo 13 dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces, pero acá dice que todo el que quiere oír el Evangelio, el que quiere ser salvo y reconoce su miseria y cree que el Hijo de Dios vino a pagar por él, entonces tiene vida eterna. Romanos capítulo 16, 26 dice la palabra, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Tú eres gente o sos un predestinado? Todas las gentes. Por eso ya dijo Jesús en San Marcos capítulo 16, 15 al 18, y predicad el Evangelio a toda criatura, para que obedezcan la fe. Ahora cuestión de haber nacido de nuevo, haberse arrepentido y creído en Dios, debe obedecer la palabra de Dios, porque al obedecer la palabra de verdad, somos salvos, asegurados en el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 1, 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por la obediencia a la fe. Y el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe, para que como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en tercer lugar, por cierto, después de haber nacido de nuevo, de haber oído el Evangelio de salvación, se arrepintió de su pecado al haber entendido y creído en el Evangelio, acepta en su vida y nace de nuevo por fe, y ahora obedece esa fe encomendada que un día nos fue encomendada, como dice San Judas capítulo 1, 3, y nos da seguridad, debe seguir creciendo. Por eso, en 2 Pedro capítulo 3, 18 dice, es necesario crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conocerle cada día más, y en la gracia
que sí que Pablo decía a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 2, 1, que es necesario esforzarse en la gracia, hacerla valer ese tiempo en obediencia y crecer a ser semejante al Hijo de Dios. Y ejercitarse, como dice Hebreos capítulo 5, 14, pero el alimento sólido, palabras que van alimentando, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, que ya nadie lo puede engañar. Debe andar, como dice segunda Corintios capítulo 5, 14 al 17, como una nueva criatura y por ende andar en el Espíritu. Ahora, ser espiritual no significa hacer un par de manifestaciones como que tiene dones. Algunos imitan algún son de supuestas lenguas y dicen que son espirituales. Incluso hay iglesias pentecostales que exigen como su supuesta doctrina de ellos que sí o sí tiene que orar en nuevas lenguas para ser espiritual. Pero dice 1 Corintios capítulo 14, 32, que los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Y por lo tanto, una persona espiritual es la que crece en madurez y el fruto del Espíritu, como dice allí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, claro, amor. Pablo decía que él estaba dedicado a gastar todo lo de él y su propia vida por amor a los demás. Amor significa dar, no recibir. El gozo es la manifestación, la expresión de ser satisfecho en el servicio a nuestro Dios y por lo tanto paz con Dios y de Dios por la fe en la obra redentora de Cristo. La paciencia es la que va madurando en cada creyente cristiano cuando practica la benignidad y bondad y necesita por lo tanto ser manso delante de Dios y pedir templanza. Por eso dice segunda Timoteo capítulo 1, 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios los bendiga.